Dios es bueno. Dios tiene un plan para todo. Dios me conoce a mí, conoce mis problemas y conoce todas mis debilidades. Yo voy a ser completamente honesta con ustedes. Yo no sé cómo ni por qué estoy aquí parada enfrente de ustedes esta mañana. No me siento digna de estar aquí parada y no me siento digna de estar en su presencia. Pero mi Dios es un Dios tan amoroso. Mi Dios es un Dios tan y tan tierno que me ha bendecido con la oportunidad de estar aquí enfrente de ustedes. Y quiero aprovechar esta oportunidad para hablarles de cómo Dios me ha impresionado. Antes de empezar, quiero tener una pequeña oración. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos has permitido que estemos aquí en tu presencia esta mañana. Y porque aunque estamos cansados, podemos venir a tus brazos a descansar. Señor, ahora que vamos a abrir tu palabra, ayúdanos y que nadie se vaya de aquí sin aprender algo, incluyéndome a mí. En el nombre de Jesús. Amén. La historia de esta mañana, bueno, antes de decirle cuál es la historia, tengo que hablar de cuán difícil para mí fue escoger de lo que iba a predicar, porque cuando yo y Marilyn quedamos de que yo iba a predicar, hay tantas historias en la Biblia que a mí me interesaban que no tenía idea cuál podía escoger. Así que le pregunté a mis hermanos, le pregunté a Julia y a Sergio, ¿cuál es tu historia favorita de la Biblia? Le pregunté a mi papá y le pregunté a mi mamá. Al final me decidí a hablar de la visión de Pablo en 2 de Corintios. Y cuando empecé a leerlo la primera vez, la única razón por la que quise leerla de nuevo fue porque me confundió un poquito. Y esta mañana quiero hablarles a ustedes de lo que encontré sobre esta visión que tuvo Pablo. Vamos a empezar a leer en 2 de Corintios capítulo 12. Acompáñenme, por favor. Pablo empieza diciendo: «Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables, que no les es dado al hombre expresar». ¿Cómo sabemos que Pablo está hablando de sí mismo? Porque en este versículo él dice: yo conozco a un hombre que tuvo una visión o que fue arrebatado al tercer cielo. Él no dice yo tuve una visión. Hay dos razones por las que se entiende que Pablo está hablando de sí mismo. La razón número uno es que esta referencia a visiones está en medio de un relato de sucesos relacionados con su propia vida, y su ministerio. La segunda razón se encuentra en otras partes de la Biblia. Pablo usa la tercera persona para evitar la apariencia jactanciosa, para no gloriarse de sí mismo o echárselas, como decimos en mi país. Pero antes de entrar en más detalles sobre la visión, quiero que hablemos un poquito de quién fue Pablo. Pablo era hijo de judíos fariseos con ciudadanía romana. De niño fue muy inteligente y cuando creció tuvo la oportunidad de coger clases privadas con el famoso Gamaliel. A mí me gusta pensar que Pablo era como un nerd. No me lo imagino así con los pantalones hasta acá arriba ni los espejuelos enormes, pero sí sé que tenía mucho conocimiento. Y tuvo la oportunidad de tomar clases con un famoso maestro, que es el equivalente a estudiar en Harvard hoy en día. Así me lo imagino yo. Pablo tenía una sólida formación teológica, filosófica,
jurídica y lingüística. Hablaba griego, latín, hebreo y arameo. Además de todo lo que Pablo hacía, también perseguía cristianos. Pero él pensaba que él estaba haciendo lo correcto. Él pensaba que ese era el plan que tenía Dios para él y por eso él lo hacía. Es curioso, porque esto pasa mucho en nuestras propias vidas. A veces pensamos que el plan que tenemos para nosotros mismos es el plan que Dios tiene para nosotros. Y es importante estar conectados con Dios y conocer su voz para saber si ese es el plan que Dios tiene para nosotros. Pablo lamentablemente no conocía la voz de Dios en ese momento, pero Dios tenía un plan muy especial para él. Un día, Saulo se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición, creo que se dice así, para las sinagogas de Damasco. Su plan era ir a Damasco, coger presos a todos los cristianos que estaban allí y llevárselos a Jerusalén, fueran hombres, mujeres o niños. Así que la cosa es que le dieron la carta a Saulo, se llamaba Saulo en ese momento, y él reunió a todos sus amigos, y la Biblia no lo dice, pero yo me imagino que se montaron en un caballo y empezaron su viaje a Damasco. Durante el viaje, Dios se enloqueció, y lo uso con el buen uso de la palabra, y decidió aparecerse enfrente de Pablo. Y yo me imagino a Saulo en ese momento, en el caballo, corriendo, y iba hablando con sus amigos, y estaba feliz, y estaba seguro de sí mismo, porque al final eso era lo que Dios quería que él hiciera. Él estaba haciendo lo correcto. Y de repente sale una luz muy brillante del cielo. Y la Biblia no dice esto, pero a mí me gusta imaginármelo así. El caballo de Saulo se volvió loco, empezó a moverse y salió corriendo. Y Saulo se queda en el suelo. Saulo se queda en el suelo, sin saber lo que está ocurriendo. Y escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres?, le dice Pablo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contesta la voz. Y en todo esto yo me imagino a las personas que venían con Pablo en una esquinita mirando como que, ¿qué es lo que está pasando? De repente íbamos todos de camino, de repente sale una luz del cielo, el caballo de Saulo se va, la Biblia no lo dice así de nuevo, y él se quedó en el suelo y ahora está hablando con nadie. Me imagino que debían estar muy confundidos, pero a mí me hubiera gustado estar ahí para verlo. Al final la voz le dice: levántate, entra a la ciudad, que allí se te dirá lo que debes hacer. Dios le cambió el nombre de Saulo a Pablo. Y Pablo se quedó ciego en ese momento. Me imagino sus amigos lo recogieron, lo levantaron y lo llevaron a la ciudad. El Señor llamó a un hombre llamado Ananías y le dijo que buscara a Pablo. Y en esto Pablo tuvo una visión de que un hombre llamado Ananías, qué casualidad, venía, ponía sus manos sobre sus ojos y él recuperaba la vista. Entonces Ananías fue y así como en la visión de Pablo, le puso las manos sobre los ojos y él recuperó su vista. Desde entonces, Pablo se convirtió en el más grande propagandista del cristianismo. Empezó a viajar, a predicar en varias sinagogas y a hablar de su testimonio y el milagro que Dios había hecho en su vida. Ese mismo Pablo, años más tarde, tuvo una visión. ¿Cuál era el propósito de Dios con esta visión? ¿Qué era lo que Dios quería que Pablo aprendiera? Y para saberlo, vamos a tener que seguir leyendo. Así que volvamos de nuevo a 2 Corintios capítulo 12 y volvamos a leer.
Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras que no se les dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí o oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalce desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La intención de Dios, al mostrarle esta visión a Pablo, era marcar su corazón, para que Pablo no se olvidara de lo que le esperaba en el cielo. Yo lo entendí así me lo explicó mi papá. Todos nosotros alguna vez, todos nosotros vemos televisión en color. Imagínate que yo entre a tu casa y te diga, Gaby, I'm sorry, pero desde ahora en adelante vas a ver televisión en blanco y negro. Te aseguro que no te olvidarías que viste televisión en color, porque es mejor. Dios quería asegurarse que aunque los problemas llegaran a la vida de Pablo y las dificultades crecieran, él no se olvidara de que había visto colores. Que la vida en este mundo es solamente temporal y que lo que Dios tenía para él era eterno y era perfecto. Pablo había pasado por muchas situaciones difíciles y en ese preciso momento estaba pasando por unos problemas con los corintios. Probablemente él estaba agotado y cansado y probablemente se sentía muy débil. Dios se aprovechó de la debilidad de Pablo y se manifestó y lo hizo fuerte. Cuando quedé con Marilyn de predicar, estaba un poquito asustada porque yo sé que últimamente en la escuela he tenido mucho trabajo y no tenía miedo de que no iba a poder tener tiempo para prepararme y todo eso. Y mis papás saben que últimamente no he podido dormir bien y me he acostado muy tarde. Y estaba un poquito preocupada, pero decidí arriesgarme y confiar en la palabra de Dios, que si lo ponía a Él en primer lugar, todas las cosas se me iban a ser añadidas. El lunes, cuando llegué a la escuela, me di cuenta que tenía mucho más trabajo que otras semanas, las semanas anteriores. Y estaba un poquito confundida, pero no podía hacer nada. Así que el lunes, martes, me estuve acostando bien tarde trabajando y estaba cansada y no entendía lo que estaba pasando. Ya el miércoles por la noche, eran como las 2:30 de la noche y yo todavía estaba sentada y tenía que terminar mi trabajo, estaba frustrada, tenía hambre, pero tenía que seguir estudiando. Decidí arrodillarme y orar. Y empecé a llorar. Y le dije, Señor, ¿qué está pasando? Estoy tratando de ser fuerte o te estoy tratando de poner en el primer lugar, pero todo me parece ir mal. Y tengo mucho trabajo, no entiendo. Esa noche
me fui a acostar, estaba muy cansada. Y la mañana siguiente, cuando llego a mi primera clase, mi maestra de física nos dice: chicos, tengo una muy mala noticia. Lamentablemente, el proyecto que era para el mañana lo vamos a tener que mover para la semana que viene. ¡Qué pena! Y yo por dentro me estaba a punto de brincar. Luego voy a mi clase de matemáticas y mi maestra de matemáticas me dice: chicos, el examen que teníamos hoy no lo vamos a tomar y lo vamos a dejar para el martes que viene. Y así sucesivamente fui a todas mis clases ese día. Mi maestro de literatura nos recogió las asignaciones del día anterior que yo no había hecho, pero no se lo digan a nadie. Y fui a todas mis clases y mis maestros cambiaron todo para la semana que viene. Y me sorprende, yo voy a la escuela de matemáticas, ciencias y tecnología en Gwinnett y no hay oportunidades. Es bastante difícil. Y si lo tienes o no lo tienes. Así que yo estaba bastante impresionada de que esto me estuviera pasando. Tanto que llamé a mi papá, salí corriendo afuera de mi salón y lo llamé y le dije: papi, no puedo creer lo que está pasando ahora. Y le conté y yo estaba tan emocionada que empecé a llorar en la escuela porque no lo podía creer. La buena noticia, o lo que podemos sacar de todo esto, y la razón por la que te estoy contando esta historia, no importa si estás metido en un hoyo muy hondo y no sabes cómo salir. No importa si estás cansado y si te sientes débil. Te basta mi gracia, dice el Señor, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. No importa si tengo mucho trabajo en la escuela, si estoy muy cansada y si no tengo tiempo para terminar. No importa si siento que mis padres no me escuchan y me siento sola y no tengo nadie con quien hablar. No importa si mis amigos en la escuela me presionan. No importa si los problemas me siguen ahogando y si me siento extremadamente débil. Porque Dios promete que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hay muchos momentos en que los problemas siguen llegando y uno se cansa de esperar. Momentos en el que sientes que el mundo se te va a caer encima y no sabes con quién hablar porque parece que Dios no te escucha. Poco a poco te vas ahogando en tus propias lágrimas. Y a veces perdemos esperanza de que algo mejor va a venir. Y la vida pierde sentido. Es bien difícil. Yo lo sé. Si te quieres dar por vencido y si ya estás cansado y te sientes débil, quiero que sepas que estás en el lugar perfecto para que Dios haga un milagro en ti. Si ahora mismo estás pasando por problemas difíciles y solamente necesitas un lugar para descansar y te sientes extremadamente débil, la solución a tu problema se resume en 4 palabras: Jesús y nada más. Quizás te sientes muy débil. Todos nos hemos sentido así. Y yo no voy a hacer un llamado para decirte que pases aquí al frente. Solamente quiero que si tú sientes que necesitas la ayuda de Dios en el lugar donde estás sentado, que te pongas de pie. Si tú se sientes débil, ponte de pie donde estás.
Si yo estuviera sentada con ustedes, sería la primera en pararme, porque admito que soy débil. Pero a todos ustedes que se pararon, tengo una muy buena noticia para ustedes. Están en el lugar perfecto para que Dios trabaje en ustedes. Lo único que Él necesita es que dependamos de Él. Eso es todo. ¿Me puedes preguntar, ¿es tan fácil? Sí. Lo único que Dios necesita es que tú dependas de Él. Antes de irme, quiero tener una oración para que cualquier persona que está aquí, que esté pasando por un momento muy difícil, si es en la escuela, en tu casa o es una enfermedad, y si estás cansado, que Dios te impresione como me impresionó a mí. Vamos a orar. Señor amado, no tengo palabras para explicar cuán grande tú eres y cuán impresionada me has dejado. Estamos aquí todos nosotros y admitimos que somos débiles. Queremos que tú nos tomes en tus brazos y nos hagas fuerte, como tú prometiste hacerlo. Señor, quédate con nosotros. Ayúdanos a enamorarnos más de ti y a depender de ti cada día más. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu presencia. Cuídanos y bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén.